nuestra diversidad. Ahorita retomando el tema de la intergeneracional, voy a presentar a Claudia Alvarado Lincopi, que él nació en el año 1988 en la Sierra. Y los jóvenes decían. Estoy cruzado por el género. Él es licenciado en Historia por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago. Y ahora está estudiando la maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Él es militante hace varios años ya de la organización Media Ultramar, la más importante organización mapuche en Santiago. Bueno, y es parte de la Universidad Mapuche Libre Concentrado Payán en Santiago. Gracias por estar acá, Claudio, pero bueno, tú eres parte ya de la comunidad de historia mapuche y parte de este esfuerzo también en dar a conocer este esfuerzo acá en Buenos Aires, y bueno, esperamos tu comentario del libro. Sí, yo recientemente estoy involucrado en la comunidad de historia mapuche, como dice Spen. Yo no he publicado todavía acá, espero publicar en el segundo volumen, que se está ya realizando precisamente. Así que yo tengo una perspectiva un poco más bien lejana del libro, digamos, y también una impresión también crítica sobre este mismo libro, y eso es lo que voy a intentar acá también señalar. Voy a intentar hacer 3 ideas generales. Primero, un abordaje del libro, más o menos de lo que trata, de forma a vuelo de pájaro. En segundo momento, vincular este libro con el movimiento mapuche, ¿cierto?, principalmente durante los últimos 20 años, es decir, poner este libro en un marco histórico. Y finalmente pensar 2 categorías que siento que el libro está profundamente desarrollando, que es la categoría de colonialismo y multiculturalismo. Primero, siento que el libro está profundamente relacionado con otro. Adelante. Con otro que se llama Escucha Winca, que es del año 2006. Este libro se editó por una editorial llamada LOM. Y siento que viene a tomar al menos una cuestión súper fuerte que tiene que ver con una misma cronología, ¿cierto? Es decir, la posibilidad de pensarnos como pueblo también tiene que ver la necesidad de pensarnos con una distinta cronología como pueblo. Es decir, no compartimos los mismos tiempos históricos del pueblo chileno, ¿cierto? Si es cierto, son pueblos hermanos, pero tienen cronologías distintas. Es decir, cuando la chilenidad se estaba conformando, ¿no es cierto?, durante el siglo XIX, por el contrario, los mapuches precisamente se estaba fragmentando producto de un proceso de invasión que el Estado mismo chileno precisamente estaba realizando. Es decir, existe una cronología distinta, y la Escucha Winca de alguna manera viene a poner esto en juego. Yo siento que el libro también desarrolla precisamente aquella posición cronológica distinta. Por otro lado, siento que tiene al menos 3 cuestiones re interesantes pensándolo desde categorías. Por un lado, la categoría de colonialismo; por otro lado, una crítica precisamente anticolonial, no solamente descolonizadora, ¿no es cierto?, sino también anticolonial; y por otro lado, una fuerte impronta vinculada con el movimiento mapuche que tiene que ver con la autodeterminación, tratar un poco más a abordar esto. Y finalmente, siento que el libro aborda también la complejidad de una sociedad abigarrada, una sociedad compleja y multiforme, precisamente como hoy día la sociedad mapuche, no es de ninguna manera una sociedad homogénea, y en ese sentido el libro también apunta. Yo siento de ahí que el libro apunta a pensar la sociedad mapuche como una sociedad no cosificada, que me parece muy interesante. Yo siento que estas 3 ideas, ¿no es cierto?, están precisamente dentro de los 4 grandes partes precisamente del libro. El primero de ellos trata sobre historia y colonialismo, ¿no es cierto?, que tendría que ver más o menos del siglo XVI al siglo XIX. Igual son cada capítulo, digamos, más que temporal, tiene que ver con ciertos procesos. Intenta desarrollar precisamente, intenta poner un fuerte ojo en el hecho de que durante el siglo XVI, XVII, XVIII, la sociedad mapuche fue una sociedad autónoma, es decir, independiente en este caso, al Imperio Español.
y por otro lado dar cuenta precisamente que durante la segunda mitad del siglo XIX fue un proceso de invasión que hace que exista precisamente el colonialismo, es decir, el periodo colonial, ¿no es cierto?, se entiende para la historiografía chilena o tradicional desde la llegada de los españoles hasta la independencia, ¿no es cierto?, nacionales. En cambio, la inauguración del periodo colonial para el caso mapuche no estaría precisamente en esa temporalidad, sino estaría precisamente establecida durante el siglo XIX por los mismos estados que se independizaron, el Estado, en este caso el Estado argentino y el Estado chileno. El libro viene un poco a reflejar eso. Por otro lado, la segunda parte de este libro intenta dar cuenta cómo el proceso de invasión fragmentó, ¿no es cierto?, a la sociedad mapuche, pero al mismo tiempo la sociedad mapuche tanto resiste y genera nuevas lógicas, ¿no es cierto?, políticas. En ese sentido existe en esta segunda parte un acercamiento a procesos tanto urbanos como procesos rurales, ¿no es cierto?, de procesos de resistencia y de configuración de una nueva identidad mapuche. El tercero trata, ¿no es cierto?, y que precisamente el tercero están los dos autores de la tercera parte, el Peña Cayubi y Margarita, que tiene que ver por un lado con multiculturalismo y la estrategia de multiculturalismo en específico en relación a la salud, y por otro lado los cuerpos que resisten, ¿no es cierto?, en particular sobre todo con los ciclos menstruales femeninos que trata el ambiente. Y por último, una última parte que trata sobre poesía y comunicación, podríamos decir a grandes rasgos, y cómo la poesía, ¿no es cierto?, y la escritura mapuche, que precisamente durante todo el siglo XX, pero que se potencia y sale a luz pública con mucha más fuerza durante los últimos 20 años. Y precisamente también experiencias de comunicación como un programa radial en Santiago que es Wichayana. Estas cuatro partes del libro precisamente intentan vincular entre ellos, siento yo profundamente, la categoría precisamente de la que estábamos apelando, ¿no es cierto?, que es colonialismo. Y tiene que ver también como una respuesta no solamente a la historiografía tradicional, ¿no es cierto?, que calificó a los mapuches, ya sea durante el siglo XIX, esta historiografía nacional, patriótica, como lo no civilizado, ¿no es cierto?, y lo cual hay que superar, ¿no es cierto?, pero también viene a superar el indigenismo, ¿no es cierto?, del siglo XX, que calificaba a los mapuches como indígenas, ¿no es cierto?, como etnia, y simplemente apelaba a esta idea de inclusión-exclusión, ¿no es cierto? Y en este sentido el colonialismo viene a complejizar esa matriz de análisis entre supuestamente tradición y modernidad, ¿cierto?, como algo que chocan, y viene a instalar esta categoría de colonialismo precisamente para explicar esas tensiones. Eso como primera cosa para hablar sobre el libro como objeto, digamos, objeto cultural. En segundo sentido, siento que el libro está profundamente enraizado con el movimiento mapuche, ¿no es cierto?, que podríamos, a grandes rasgos y para simplificar, podríamos clasificar en el siglo XX durante dos procesos, ¿no es cierto? Un primer proceso profundamente vinculado con el Estado, ¿no es cierto?, el Estado padre. El Estado va a ser quien resuelva precisamente las problemáticas que dejó el mismo Estado, que más o menos podríamos establecer una cronología entre 1910 con la Sociedad Caupolicán hasta la Unidad Popular, ¿no es cierto?, con organizaciones ya incluso de izquierda más vinculadas con organizaciones derechamente, digamos, insurreccionales, normalmente izquierda revolucionaria. Otro proceso se inaugura, siento yo, en 1980 en Chile, una organización que se llama ADMAPU, que viene precisamente a colocar ya no solamente esta idea de que el Estado va a ser el que me resuelva el problema, sino nosotros mismos podemos resolver las problemáticas en base a nuestra experiencia y base precisamente a nuestras creatividades, que tiene que ver con esta categoría de la autodeterminación y autonomía, en donde las dos demandas principales precisamente se vuelcan ya no solamente a la tierra, sino también al territorio y la autodeterminación. Yo siento que este libro se ubica precisamente en esta última temporalidad, en este último proceso histórico, es decir, de que el movimiento mapuche ya pasa precisamente de calificarse al mismo como araucano y solamente de solicitar tierra, y pasa precisamente a configurar una idea muy potente y que hoy día precisamente está muy avanzada, el movimiento mapuche, que tiene que ver con la autodeterminación. En ese sentido, siento que el libro apunta precisamente a una práctica del pensamiento autónomo, ¿no es cierto?, pensar y proponer autónomamente. Yo siento que aquí el libro chocaba precisamente en términos objetivos con dos cuestiones. Por un lado, la industria editorial, en donde existe una circulación del pensamiento de los mapuches y de sobre los mapuches,
muy enraizada con ciertos rasgos más bien intelectuales o académicos. A excepción, digamos, de quizás dos editoriales que se podría hacer Pehuen y López. Yo siento que en ese sentido el libro viene a contrarrestar precisamente esta industria editorial que habla sobre los mapuches. Y quien habla sobre los mapuches también se inserta sobre estos supuestos especialistas del otro, digamos, lo que en el libro el Peña y Gerson Winca define como mapuchógrafo, que podríamos definir también, siguiendo la lógica de otro Peña y Nahuel Pan, en un artículo que no está acá, pero que está en otro muy reciente, que tiene que ver con la investigación extractivista. Es decir, el mapuchógrafo muchas veces extrae precisamente los conocimientos de los pueblos, comillas, indígenas, en particular del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, extrae sin dejar nada a cambio. Estas dos cuestiones vienen a contraponer precisamente el libro, es decir, contra la industria editorial que lucra precisamente con el movimiento mapuche, pero también con estos mapuchógrafos que muchas veces, y en el caso chileno es evidente, generan espacios, ¿no es cierto?, académicos que piensan sobre los mapuches pero sin el mapuche. El mapuche solamente aparece como un sujeto como un objeto de estudio, como informante precisamente del estudio, pero nunca como investigador principal. Nunca puede lanzar precisamente su pensamiento autónomo. Es el caso de Fondá, ¿no es cierto?, en Chile, en donde se da millones de dólares precisamente a la Universidad Católica, a la Academia y a la Universidad Diego Portales para pensar sobre lo, ¿no es cierto?, cuando hilo mapuche precisamente queda solamente de forma secundaria en esto.